Sí, es una mañana muy movida la de este viernes porque tiene 26 allanamientos que se están realizando en estos momentos por parte de la Agencia de Investigación Criminal. La mayoría podrá ver estos procedimientos en la zona de Nuevo Alberdi, de zona cero. Hay uno particularmente que se está haciendo en Pueyrredón al 900, muy cerquita de un sanatorio conocido del macrocentro de la ciudad, donde incluso hay personas detenidas y hay secuestro de cocaína. Yo voy a hacer una breve introducción y después voy a ir en el detalle porque es una causa por narcomenudeo, pero que tiene alcances de suma gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es una estructura la que está investigando el fiscal federal Claudio Kishimoto y el auxiliar fiscal Franco Benetti, que tiene poca cantidad de miembros. Estamos hablando poquito menos de 15 miembros tendría esta organización, que tiene identificado 2 búnkeres. Me podrás decir, bueno, mirá que has hablado de un montón de bandas que tienen muchos puntos de venta de droga, mucha estructura, y acá estás hablando de 2 búnkeres y de por lo menos 15 personas. Y es verdad. Lo que pasa es lo que hay detrás de esta situación. Acá vemos algunas de las imágenes de los allanamientos que todavía se están ejecutando, sobre todo en Nuevo Alberdi y en zona cero. El presunto líder de esta banda, y digo presunto porque no está condenado por esta investigación, es un joven de 26 años. Y este joven de 26 años está preso en Coronda. Es tan desconocido que nadie sabe explicar por qué causa está preso. Pero si yo te digo que una banda narco es dirigida por un preso, no estoy contándote prácticamente una novedad. No. Por lo menos en Rosario. La novedad pasa por otro lado. Los kioscos de droga que tiene esta banda son 2 identificados. Uno que está en pasaje 1368 a la altura del 3300, en zona cero. El otro está ubicado específicamente en Polledo al 3500, que es un búnker que suele alternarse, es decir, tener actividad por un tiempo determinado y después alterna con este otro que voy a mencionar, que está ubicado en Polledo al 3800 sobre las vías del ferrocarril. Esto ya es Nuevo Alberdi. El funcionamiento y la lógica que tiene esta banda, por lo menos, no es conocido en todas las organizaciones. Opera con bidones, es decir... ¿Bidones? Sí. Quienes venden los estupefacientes dentro de estos 2 búnkeres... Sí. Reciben de parte de un miembro de la banda un bidón, un envase plástico, un bidón, que generalmente está determinado que tenga entre 20 y 22 unidades. Unidades son bochitas de cocaína. ¿Un mayorista llega a hacer esto o no? No, es una unidad de medida que tienen ellos. Un bidón. Utilizan bidones para transportar la droga, para que si te ven en la vía pública vos estás transportando un bidón, pero en realidad estás transportando droga hacia un búnker para que la otra persona lo pueda comercializar. Algunas cuestiones que sobresalen. Los bidones son cargados en un punto específico, en una casa, donde están subdivididas las mercaderías, que me refiero a la droga, en tachos con 100 bochitas de cocaína. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver la serie estadounidense The Wire. No la vi. No la vi. Pero lo explico brevemente. Es una banda que, para fragmentar y ser difícil de ser detectado en su funcionamiento, tiene un lugar para acopio de droga, otro lugar para proveer la droga, otro lugar para guardar la recaudación, otro para las armas. Es decir, es muy difícil a veces establecer dónde específicamente están operando porque a veces van alternando las actividades de estos puntos. Y este pareciera ser uno de los ejemplos que puede servir en cuanto a esta serie y el funcionamiento de esta banda. Tienen en un lugar tachos con 100 unidades de cocaína que cargan en bidones que acopian en otro lugar, bidones que después en la vía pública se ve que se los llevan a los búnkeres donde finalmente haces el famoso pasamano, donde lo que acá voy a agregar es la gravedad que empieza a sumarse en esta investigación, que es realmente muy compleja, muy profunda y muy sólida. Esto también quiero decirlo. Hay por lo menos 2 víctimas, 2 adolescentes, mujeres, 16 y 17 años, que fueron secuestradas en febrero de este año, en la región de Coronda, donde justamente está preso el presunto líder de esta banda. Las trajeron bajo un engaño de que les iban a ofrecer, les iban a dar empleo en Rosario. Sin embargo, cuando se bajaron en la terminal de ómnibus Mariano Moreno, en realidad las trasladaron en taxi a los búnkeres. Y una vez que llegaron a los búnkeres, no pudieron escapar. Claro. Son 2 adolescentes, 16 y 17 años. Fueron obligadas a vender droga
a punta de pistolas, fueron obligadas a consumir cocaína para estar despiertas durante los turnos que les tocaban. Y si ya esto le parece un montonazo, les agrego que además las víctimas denunciaron haber sido prostituidas por la propia banda y por la policía. Tremendo, sí. Policía que opera en la jurisdicción de Nuevo Alberdi. La investigación, por eso digo que tiene a una pequeña banda en el centro de la escena, pero la multiplicidad de alcances y de aristas que salen de esta causa son de una gravedad institucional realmente muy importante. Por eso 26 allanamientos, todo en simultáneos, en irrupción con la Agencia de Investigación Criminal, la Tropa de Operaciones Especiales. Muchas veces, Fonti, tuve la posibilidad de hacerlo con vos al aire en su momento, hablamos de por qué funciona tanto el narcotráfico o el menudeo, mejor dicho, en Rosario. Esto que ustedes ven acá, la fragmentación acá la ven, la estaban haciendo en Porredón y San Luis, en Barrio Lourdes. ¿Porredón y San Luis? Esto es Porredón y San Luis. Porredón 991. ¿Funciona como búnker o como No, lugar de fracción? No, búnker es otra cosa. Búnker es el lugar donde se vende el estupefaciente, que ya dije que son dos, uno en Nuevo Alberdi y otro en Zona Cero. Este es el lugar de fraccionamiento. De fraccionamiento. Por eso, claro, lo comparaba con la serie, ¿no? Donde hay diferentes lugares donde se hacen las cosas. Ahora te voy agregando otras circunstancias que se agregan a esta investigación, porque acá funciona mucho de la lógica de la mafia. Las personas que fueron secuestradas fueron en primer término obligadas a vender gratis, es decir, ni siquiera comisionaban. Es un trabajo, lamentablemente en Rosario el narcotráfico es un trabajo. Para ustedes entender esta imagen, o por qué esta imagen se repite tanto en el tiempo en Rosario, tenés que entender que según el expediente federal, el fin de semana del 6 y 7 de mayo, es decir, hace poquito tiempo atrás, en 2 búnkeres, esta banda, un fin de semana hizo 565.000 pesos. 2 búnkeres de una banda súper pequeña, que opera en una zona periférica a lo que es el gran flujo del volumen del consumo de droga en Rosario. O por ejemplo el 12 de mayo, viernes, 490.000 pesos en un solo búnker. Medio millón de pesos. Sí. Por eso es importante entender por qué los presos tienen teléfonos. Y bueno, porque pagan coimas. Y las coimas son jugosas. A la policía del barrio donde operan, a los agentes del servicio penitenciario que los dejan ingresar teléfonos celulares, y porque además se desprende toda una lógica de, entre comillas, trabajo y de distribución de trabajo a través de esta especie de pyme narco, porque no llega a ser ni siquiera una empresa criminal, porque es muy chiquita, repito esto, no lo puedo soslayar, el margen de ganancia que les deja a este tipo de microemprendimientos narco, porque lamentablemente esto existe porque existe el cana o el policía que cobra para dejarlo funcionar. Hay escuchas telefónicas, muchas, pero en mayo, por ejemplo, hay una donde, si mal no recuerdo, es a mediados de mayo, donde una de las personas consideradas mandos medios de esta organización llama al jefe, que está en Coronda, y le avisa: che, hay que pagarle a la policía porque ya vinieron hoy a agarrarlo a X persona en la calle, de que si no pagábamos nos iban a molestar toda la noche. Y efectivamente esa noche hubo un allanamiento en ese Los volvieron búnker. locos, claro. Digo, para entender también mucho de lo que... Vos podés cambiar un montón de jefes policiales en Rosario, pero si la raíz está podrida, o alguna parte de la raíz está podrida, claro, porque no lo quiero generalizar, porque la policía misma está allanando ahora. También lo quiero decir esto. Pero si parte de la raíz está podrida, estamos jodidos si ahí no hay una depuración, una reforma, algo que pueda de alguna forma permitir avanzar en una depuración de la fuerza de seguridad. Yo repito, esta investigación cumple con todas las aristas previstas para ir a un juicio. Tiene una solidez de evidencia que no es común verla. Y tiene escuchas telefónicas y tiene denuncias de las víctimas. Tampoco quiero soslayar que se demoró mucho con las 2 víctimas, las 2 adolescentes secuestradas. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el estado de esas chicas ahora? Bueno, de por sí la vida se le truncó, digamos, por una situación lamentable. Pero hay dentro del expediente un dato que yo quiero enfocar y tiene que ver a veces con la burocracia estatal, digamos, ¿no? Y cómo esta burocracia muchas veces atenta contra algo urgente. Y esto es porque, por ejemplo, el 26 de abril se había pedido realizarle cámara Gesell, este abordaje interdisciplinario para tomarle declaración a las víctimas e incluirlas en un programa nacional de testigos. Sí, testigos, para estas protección de personas. testigos, claro. Fue tal la demora que hubo en todos los estamentos que debían intervenir que la declaración se le tomó, entiendo, 10 días después. Y cuando se le tomó declaración todavía no se le había hecho el lugar a la inclusión dentro del Programa Nacional de Testigos.
Digo, para entender esto, 2 víctimas secuestradas en Coronda, obligadas en Rosario, todo lo que conté y no quiero volver a repetirlo, denunciando una banda narco y de alguna forma librado su suerte. Y esto se desprende como crítica dentro de una de las fojas en cuanto a la información que les dice de alguna forma desde el Ministerio Público Fiscal, estamos dejando a las propias víctimas desamparadas. Digo, también como autocrítica y como crítica al sistema para entender que este tipo de bandas no existen sin la connivencia o la mirada gorda de una parte del Estado o la mirada tonta del otro, que debiera hacer algo pero que se demoran en responder algunos oficios. Son allanamientos, probablemente no vaya a ser un título muy ribombante en cuanto a la cantidad de detenidos o a secuestros de estupefacientes, pero es importante que se haya hecho hoy, sobre todo porque es viernes y porque el flujo o el alto nivel de demanda de este tipo de organizaciones se da generalmente un fin de semana. Sí, siempre lo contamos. Como cómo se aumentan las ventas del fin de semana, obviamente el rato ocioso de cada uno, se acompaña obviamente de la posibilidad de salir, de la noche, mayor nocturnidad, y se dan los viernes, frenando obviamente lo que va a ser la venta. Pero en cuanto a lo... Yo me quedé, a la producción, clavado a la producción, claro, esto se sigue armando, se sigue gestando, se sigue esclavizando, porque fue un panorama de esclavitud para estas chicas. Me sorprendió eso. Lo que decís es importante. No lo que decís es clave, porque en la causa no se habla solamente de narcomenudeo o de narcotráfico o de comercialización de estupefacientes. Se habla de eso, más trata de personas. Porque lo que ha pasado con estas 2 víctimas... Una de ellas fue contactada vía Facebook. Ella había publicado en un grupo de Facebook de los tantos que existen. Si alguno conocía un empleo porque necesitaba trabajar, se contactó una persona de Rosario, le ofreció un empleo y cuando llegó, fue llevado a un búnker donde lo primero que le hicieron fue dejarla dentro del lugar y hacerle una videollamada con el preso que estaba en Coronda diciéndole: si vos no vendés, no salís viva. Sí, hizo una entrevista laboral de esa manera. Obviamente con el hostigamiento, la amenaza. Lo que se denuncia habitualmente, ¿no? De ese tipo, de la peligrosidad de este tipo de cosas. Y como Agus, vos decís, y siempre son interesantes los casos que traes, más allá de lo que es en sí la información de ámbito policial o judicial, es que terminamos encontrando, o a mí por lo menos me terminan sorprendiendo, y después lo hablamos con Ron muchas veces, todas esas otras gamas del impacto en la sociedad que genera el narcotráfico o el narcomenudeo. En este caso, hablando de una persona que quería un laburo y termina siendo amenazada para trabajar de algo que quizás en su vida se imaginó que iba a hacer, incluso consumiendo cocaína. Sí, y agrego un dato porque a veces lo pasamos por alto, muchas veces que hablamos de este tipo de causas, y la frase tal vez la repito mucho, que es que el narco no te tape el bosque, porque si existe el narcotráfico o estas bandas es porque hay mucho consumo. Si hay mucho consumo es porque hay algo que también no estamos atendiendo, digo, socialmente, y no lo quiero responsabilizar a alguien puntual, porque también es decisión personal en muchos de los casos, en muchos otros ya se trata de una enfermedad, pero digo, hay mucho consumo en Rosario. Rosario no es lo que es sin el consumo de estupefacientes, que tiene más allá de todas las aristas geográficas que tiene, que ubican a Rosario en un lugar preponderante en la cadena de producción o de transporte de droga. Digo, también prestarle un poco de atención a esto, porque evidentemente estamos en un problema muy serio.